Hoy haré una preparación que me encanta. Un lomo vetado, cocinado al sartén y con cebolla salteada. Es una receta muy sencilla, pero que tiene unos tips clave para que obtengas el máximo sabor. Lo primero y más importante es que elijamos una carne de buena calidad. Si tienes la posibilidad de comprar carne Angus, es la más recomendada. Si no, intentamos conseguir alguna carne premium en alguna carnicería conocida. Créeme que esto importa muchísimo. De todo el tiempo que llevo preparando carnes con distintos métodos, siempre los mejores resultados los he conseguido cuando tengo una carne de buena calidad. Cortaremos unos bifes de aproximadamente 300 gramos o 3 centímetros de grosor. Los sazonamos únicamente con sal. Asegúrate de agregar una buena cantidad por ambos lados, los bordes y también las esquinas. Como es un corte grueso, la idea es que tenga sabor por todos lados. Aprovechamos este mismo instante para cortar cebolla, así la tenemos lista para usar después. Yo la cortaré en juliana o tiras alargadas. Encuentro que este es el mejor corte para esta preparación. Para cocinar la carne, agregamos harta manteca de cerdo a un sartén y comenzamos a precalentarlo. En mi caso me gusta usar manteca de cerdo, ya que no cambia el sabor de la comida. Su punto de humo es bastante alto y por lo mismo tampoco se quema con facilidad. También puedes usar algún otro tipo de aceite neutro, como aceite maravilla si lo prefieres. La carne la cocinaremos por un total de 6 minutos, pero debemos irla rotando cada 1 minuto y medio. Así que tomemos un temporizador y configuramos la alarma cada 1 minuto y medio. Hacemos esto para que se vaya cocinando de manera uniforme. Si no lo hiciéramos así y dejáramos por 3 minutos en un solo lado, se formaría una costra demasiado gruesa y se sobrecocinaría uno de los extremos. La temperatura a la que cocinas es muy importante. Si cocinas con gas, la idea es que cocines a un fuego fuerte o medio alto. Yo en mi caso estoy con una cocinilla de inducción y usaré un ajuste que lo iré variando entre 100 y 120 grados. Todas las cocinas son distintas en intensidad y tamaño y por lo tanto no es fácil definir un único ajuste de potencia. Pero como norma general, lo importante es que cuando agregues la carne al sartén, escuches ese chisporroteo del aceite al entrar en contacto con la carne. Ese sonido es la mejor señal de que vamos por un buen camino. Pero ojo que no comienza a generar humo excesivo. Eso nos estaría diciendo que la temperatura está muy alta y debemos bajarla un poco. Pasados los 6 minutos de cocción, retiramos la carne del sartén y dejamos reposar por 3 minutos en un plato. Estos 3 minutos los utilizaremos para saltear la cebolla en el sartén. Aquí está la magia. En el sartén tenemos todos los jugos, grasa y costra de la cocción de la carne. Mientras se cocina la cebolla, irá absorbiendo estos sabores y le dará un sabor único. Tal vez te preguntes por qué hice tan poca cebolla. Acá es un gusto personal. Cuando hago esta preparación prefiero saltear únicamente la cebolla que comer en el plato. Podría cortar y saltear una cebolla entera. El problema es que queda tan bueno que termino comiéndome la cebolla entera. Y esto luego me cae muy mal para el resto del día. Aquí lo tienes. Lomo vetado con cebolla salteada. Si te gusta este punto de cocción, basta con que repitas siempre el mismo método. Y podrás obtener siempre el mismo resultado. Si te gustó la preparación, dale un me gusta al video. Te invito a que te suscribas al canal. Y si tienes alguna pregunta, puedes dejarla abajo en los comentarios. Nos vemos en un siguiente video.